Bueno, 390 páginas, a ver, 405 para ser más exactas. El libro de Lisa Young Sutton. Esto es un review. Review es todo lo que uno opina de un libro, lo que uno cree de un libro. Y Lisa Young Sutton, perdón, está bravo el sol, hermosamente divino. Acabamos de llegar del Parque Valle o el Parque del Chivero, en lo que es el antiguo parque de la familia Rossetti Ríos, y de pasear con mis nietas. Hacía unos, diría yo que 4 o 5 años que no iba, lleno de glicinas florecidas, donde está el Museo de las Carretas, cerca del Hospital de Clínicas para los que conocen Uruguay, donde está la carreta de Johnny. Las nenas jugaron, se divirtieron. Fue una visita hermosa realmente. Y hoy quiero hablarles un poquito de algo interesante que encontré en el libro. Ante todo libro, los que usamos un sistema o un método, tenemos este diálogo interno de qué uso, qué no uso, qué es de lo que aprendí, y uno tiene que empezar a sacar la paja del trigo realmente y a decantar. La única conclusión que he llegado después de leerme casi todo el libro, dejando de lado que tiene brillantes introducciones a la terapia la terapia de grounding, o sea, cómo protegernos, cómo desconectar, cómo cerrar una tirada, que eso es fundamental cuando se hablan las cartas. Ya voy a bajar la cámara para mostrarles. Es el hecho de que me doy cuenta de que yo vengo haciendo lo mismo sin haberme comprado el libro. Entonces uno dice, ¿para qué me gasté? Pero sirve, porque si uno ha estado haciendo algo intuitivamente, o de haber leído, o de haber racionalizado cómo abro las cartas, ella tiene un capítulo entero, y así es como trabaja, en la carta marcada. ¿Qué es la carta marcada? ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les digo voy a buscar a la clienta o a la consultante o al consultante en referencia a las cartas que tiene al lado? Las dos cartas que salen para la derecha del consultante son los que vienen, uno tiene una perspectiva, y las dos cartas que salen atrás es de dónde viene, de qué experiencia de vida viene. Eso es lo que marca mucho ella en lo que es charge cards. Charge significa la carta cargada. Uno saca una carta al azar, que luego lo vamos a ver, y en vez de agarrar y hacer una apertura dogmática, estructurada, la carta que te sale primero, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, que yo, como siempre digo, en una primera lectura jamás responde realmente. Voy a cerrar la ventana porque hay un ruido en la calle impresionante. Jamás responde realmente a lo que estamos preguntando, porque también analiza muy profundamente las maneras de preguntar. ¿Me quiere, no me quiere? ¿Viene, no viene? Tiene una lista de preguntas que es brillante, que también se las voy a tratar de traducir. Y yo no creo en las preguntas, porque lo que está acá en nuestro plano frontal es totalmente subjetivo. No estamos siendo objetivos cuando estamos viviendo una situación determinada. Entonces, la respuesta es subjetiva. Vamos a tener una respuesta de acuerdo a lo que querramos escuchar. Pero cuando hacemos la segunda camada de cartas y sacamos una carta, Lenormand o tarot o lo que sea, o las cartas de póker o las cartas que se les ocurran, la casa, por ejemplo, bueno, ¿vendo, no vendo? Y resulta que es una pregunta totalmente, no, la pregunta sería, ¿es el momento oportuno para hacer tal o cual cosa? En vez de decir, ¿me va a llamar? Porque capaz que aparecen cartas bárbaras, no me va a llamar y aparece el sol y resulta que es un alivio que no te llamen. Es
debería aceptar una llamada de teléfono. Yo no creo en las preguntas. Yo lo que creo es en la temática. Ella también cree en la temática. Por ejemplo, hay temas de la salud, hay temas, etcétera, pero eso se ve totalmente en una apertura de cartas en las casas astrológicas. La casa de la salud, la casa del dinero, la casa del amor, de las relaciones, la casa del ego, el apasionamiento, la casa de los problemas, la casa de las cosas que se terminan, la casa de Escorpio, la casa de los contratos. Entonces, lo que voy a bajar la cámara porque ella hace un pequeño relato para aprender. Es canela, perdóname, pero hay gatos y está todo revolucionado. Voy a bajar la cámara, más que nada, acá está el libro, lo he marcado en puntos importantes para mí. No voy a empezar por el principio, sino que voy a empezar por el relato. La historia basada, y lo estoy traduciendo literalmente, el juego de la vida. De acuerdo a un juego llamado El juego de la vida por Milton Bradley, hay un signo de pregunta. Ella dice que era uno de sus favoritos cuando era chica. De la 1 a la 36 es como un relato y dice, había una vez, hace mucho tiempo, un bebé que nació y que creció para transformarse en un adulto. Aquí empieza la historia. Entonces, ahora yo voy a bajar la cámara. Quizás se los muestre directamente. Lo ideal sería bajar la cámara para que lo vean. Pero miren lo que ha hecho esta mujer. Ustedes saben que yo nunca abro las cartas de Lenormand en 8 ni en 9. ¿Será que soy polarista o no me sirve? Pero las abro de la 1 a la 7. Desde el Messaggeri, el mensajero, a la serpiente. La carta del medio, así tengo la carta 1, 2 y 3 y tengo la línea del destino que trabaja mucho ella, se puede hacer en una apertura de 8, 3, 4 y 4, 8, ahí no tiene línea del destino, porque la carta del medio no divide en grupos de 3 y de 3. Sé que es complicado lo que estoy explicando, debería explicarlo con el pizarrón. En 9 tenemos la carta 1, 2, 3, la 4 sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, esperen un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la carta del medio sería un grupo de 4, otro grupo de 4 y me queda la quinta, la fila 5 sería la línea del destino, 9 por 4, 36. Ahí estoy usando, pero generalmente ocupa mucho lugar. Lo que yo he descubierto es que las cartas de 7 en 7, la serpiente 7, el zorro 14, 21 la montaña, 28 el hombre, 21, 30 y 21, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 7 por 5, 35, el ancla, y 36 la dejo en el medio de la tirada, que sería la cruz o la casa de la cruz. Entonces lo que voy a relatarles ahora es las casas como un cuento. Entonces dice que había una vez, con la carta número 1, se ha llegado, el bebé ha llegado al mundo. El personaje, a ver si lo ven ahí con la luz, capaz que tomo las otras cartas que son más claras. Déjenme bajar la cámara. Es decir, se los voy a relatar. Has llegado al mundo, la carta número 1, estás esperando a crecer, y estás viendo cómo ingresar como un adulto. Ya el Messaggeri no es un bebé, no son los niños de la carta número 13. La carta número 1. La carta número 2. Tu mundo pequeño aún,
O sea que el mensajero sería como un adolescente, representada por el 9 de copas, ¿no es cierto? Tu mundo es pequeño, pero lleno de pequeñas oportunidades. Carta número 2. Porque hay hojas y hojas y hojas aplicados al significado de las cartas. Y si ustedes están en una lectura, tienen que tener un modo rápido, un sistema de qué van a responder. Entonces, la tercera carta, la carta número 3, el barco, está hablando, ahora te estás expandiendo, ahora estás yendo hacia adelante o desplazándote para conocer los lugares lejanos. La carta número 4, empiezas a darte cuenta y a entender que tienes un mundo interior, el hogar, la casa y un mundo exterior. Ahí te sientes seguro, ahí sabes que, dejando de lado que muchas personas, por supuesto, jamás en su vida han encontrado serenidad o tranquilidad en el hogar, pero es un puerto al cual arribar. Podemos armar de grandes nuestra seguridad, nuestro estar en el mundo. La carta número 5, estás creciendo y estás empezando a entender la necesidad de cuidar de tu salud. Cuando la madre te dice, abrigate, nene, que te vas a resfriar, no te transpires. Ese cuento. No te bañes después de comer sandía, que te va a hacer mal. ¿Se acuerdan de ese cuento? No te sientes cerca de la estufa. Cuando uno, en los países nórdicos, está al lado de la estufa, sale a la nieve a buscar hielo. La carta número 6. Las nubes. Por primera vez te ves expuesto a los problemas, a la confusión. Hay un nubarrón. Puede ser una cosa tremenda, totalmente subjetiva, o puede ser un problema real. Hay esa sensación de nubarrones en el horizonte, se viene una tormenta. Y yo termino siempre la carta 7 como una línea, porque ya has crecido, ya estás encontrado con estos nubarrones, que pueden ser laborales, emocionales, de salud, pérdidas familiares, negativas. El mundo no es tan rosado como creíamos. Y aprendemos que hay peligros escondidos, peligros con sabor a traición, peligros como dónde pones el pie, peligros con el apasionamiento, peligros generados por tu propio estar en el mundo. Y ahora voy a bajar la cámara para seguir y para contarles el resto. Porque ¿qué es la serpiente en realidad? Ayer estaba estudiando esto y me di cuenta, a veces lo que crea ese estado representado por la reina de oros, por supuesto, y no quiere decir que todas las mujeres de Virgo, Tauro, Capricornio sean unas víboras, no. Estaba en esa época representada la clase, los oros representaban la burguesía que se quedaba, o el señor feudal que se quedó, no, el señor feudal no, la clase dominante que se quedaba con tus bienes. Entonces no podemos traspolar y decir, hay una mujer de Virgo, Tauro, Capricornio que es una víbora. Generalmente es la otra, la piel oscura, el pelo negro, la mujer diferente, y ahí tienen una xenofobia escondida. Lógicamente, ayer estaba haciendo apertura y me salía la serpiente en la casa, que es el conocimiento, el estudiar, el saber, el aprender, en la casa de la serpiente. Y hoy me hicieron un comentario y me dicen, ¿hay algo de lo que no sepas? No, es cuestión de que tengo una pasión por aprender. Ahí me di cuenta que el poder tener respuestas o tratar de compartir la experiencia de vida, el nombre de las flores, el saber que cuando se cierran ¿cómo se llama? Los clover, por favor, los tréboles, viene tormenta. Hice un comentario,
se están cerrando los tréboles en el jardín, viene tremenda tormenta. ¿Pero por qué? Porque me crié en el campo y porque es un hecho, porque lo hemos aprendido como apicultora. Aprendí que cuando se cierran, horas antes de que se cierre, miren si no, cuando el trébol está abierto, cuando el trébol se cierra, va a llover, se repliega sobre sí mismo. Es como una sensitiva el trébol, por eso se asocia el trébol a la buena suerte, dejando de lado que a las abejas le encanta para libar. Entonces me di cuenta, después aparecía y no entendía qué estaba pasando. Claro, ustedes podrían decir, pero Rose, ¿no te das cuenta que se va a develar algo oculto? Claro que se van a develar cosas ocultas. Claro que se van a develar cosas ocultas. A cada rato se están develando lo tapado, lo que no sabemos, y te va a caer mal. Pero increíblemente en la casa del libro me aparecía la serpiente. Entonces ahí hice la correlación automática. Uno tiene que jugar a la rubia boba. Yo lamento lo del pelo rubio. Hoy me preguntó mi hija, mamá, ¿te teñiste el pelo? No, gracias a Dios mi pelo ha vuelto. No veo la hora que se me quede el pelo blanco totalmente. Pero me di cuenta y después aparecía, por ejemplo, ustedes tienen a la osa, la mamá osa, el poder, la madre, el arquetipo de la abuela. El oso es el arquetipo de la abuela, como la tía es el ramo, la tía, esa tía amorosa es el ramo, la maestra, la profesora. Y me aparecía también la serpiente con el ramo y con la osa. Es decir, hay un problema, hay un algo que uno se ha enterado de su función como abuela, como madre, como testarudez, como tener que manejar situaciones y como profesora, educando. Enseguida pensé en mi hija Samantha, que es profesora, que enseña, etcétera, etcétera. Ahí se dan cuenta del uso de la serpiente. No tiene que ser que vengan y nos traicionen tremendamente y se nos lleven los hijos, a ver, te lleven el marido. Todo depende del contexto. Voy a bajar la cámara. Es una hermosa tarde, estamos esperando, estoy esperando ver mi pronóstico de las elecciones de Argentina, que hice el viernes. Pero recuerden que viene un eclipse el día 16, vamos a estar todos en un cierre de ciclo, por eso hice lo de la lectura de que hay que plantar, y es, les guste o no les guste, es para todo el mundo, todo lo que pasó en el 2009, 2010, yo me acuerdo que fue cuando nació tuvimos que ir a Costa Rica, la situación de cambio, vendí la casa. Piense qué estaban haciendo en el 2010, en el 2011, 2012, porque es un cierre de etapas, nos guste o no nos guste. Voy a bajar la cámara. A ver si quiero así, que estoy en mi cocina y no veo nada con la mesa negra. Esperen un poquitito. El libro, mi termo, mi mate. Estoy encandilada por el sol. Mucha luz encandila. Vamos a sacar el termo. El mate está riquísimo, el mate hoy. A veces el agua como que cambia de sabor. Déjenme correr la luz un poquito más. Ahí. Y vamos a ver entonces. Lógicamente que ustedes tienen... Y miren cómo marqué el libro. con una carta mía. Muy bien. Esto es lo que tiene el libro, que al abrirlo... Ay, esperen un poquito que bajo la cámara. Al abrir el libro quedan las tapas. Es muy difícil mantenerlo abierto. Voy a tener que ponerle un peso acá. Y dejando de lado que hoy en la feria, miren lo que me compré. Un ramo de perejil. Dicen que hay que tener perejil en la casa para la salud, la abundancia, el equilibrio. Y por supuesto, no se olviden de tener, para ahuyentar a la suegra, para correrla de la casa, un ramito de albahaca.
Muy bien. Me daba risa hoy porque había cantidad de hombres comprando plantitas de albahaca en la feria. Así que tenemos, estoy usando el tarot de Ciro Marchetti. La primera carta, entonces, has llegado, estás empezando como un adulto. Dejando de lado que yo lo interpreto, a ver si lo ven ahí, como las noticias que llegan, etc. Casa 1, la casa 2. Esperen un poquito que se me... Acá. El trébol. Tu mundo está lleno de pequeñas, la pequeña alegría, la pequeña suerte. La carta número 3. Hay una expansión, queremos movernos, ver nuevos horizontes, apostamos o no a trasladarnos. El 10 de espadas, que no tiene nada que ver con las cartas normales. Estoy interpretando la carta que representa acá. La casa número 4, y acá les quiero mostrar esto. 1, 2, 3. Si yo pongo la carta número 4, a mí me va a dar la línea del destino, que después vamos a hablar de la línea del destino. ¿Qué es la línea del destino? Es una línea, porque muchas veces huyendo de nuestro destino encontramos nuestro destino. Queremos respuestas a las cosas, y resulta que tomando una decisión X nos encontramos, la vida nos aguarda, los hechos nos aguardan. Lógicamente, cree en Dios pero ata tu camello. No vamos a ir a sentarnos en el medio de la avenida, camino a Maldonado, que se llama 8 de octubre, la avenida. Ayer estuve en la iglesia San Agustín grabando casualmente, pero es como que por más que hagamos o no hagamos, hay algo que evita que podamos lograr nuestro cometido. Las cosas nos esperan, nos rebalamos en el baño, nos rompemos el alma, nos rompemos una pierna y resulta que estamos cuidándonos. Como dice mi vecina, cierre bien, Rose, que no nos vaya a entrar nadie. Y a veces el peligro es nuestra mente, nuestra propia mente, o nuestros propios temores, o un accidente en la casa, adentro. Y acá, después de encontrar la paz, la seguridad, no siempre la paz, saber que tiene un puerto seguro en esta historia que está contando, uno empieza a entender. Una cosa es que no nos guste el lugar donde vivimos, como adolescentes, que odiamos a nuestros padres, como hijos, tenemos que destetarnos de nuestros padres, pero sabemos que es un puerto seguro. El número 4, que representa al emperador, dicho de paso, está representado por el rey de copas, representa el espacio, cualquier espacio que creen ustedes creado de seguridad. Por eso la casa 4 corresponde a Cáncer. El arquetipo de la madre, de las 3 edades de la mujer, de la muerte. Donde se nace se muere generalmente. Muy bien. No es que todo el que le salga cartas en la casa 4 se van a morir, por favor. Es un arquetipo en lo que es el tarot también. Entonces, uno se siente a salvo. Es cuando nos tapamos de noche en la tormenta. Decimos, gracias, Padre, por tener un techo donde descansar. Gracias por tener donde cobijarme y no tener que dormir en una volqueta, como vi recién, o tener que estar en la calle. Muy bien. Y lógicamente que responde. Vamos a suponer que sale la serpiente acá, en la casa 4. Hay problemitas serios en la casa, ¿no es cierto? O sea que este sería un punto de división entre lo que después ustedes pueden hacer al seguir abajo una lectura de 6 cartas, de acuerdo al método que tengan. Vamos a ir a la carta número 5. Estás creciendo y empiezas a entender que tienes que cuidar tu salud. Capaz que tienes una enfermedad hereditaria. Tiene mucho que... No solamente habla de enfermedades, habla también de reponernos de enfermedades o de transmitir. Por ejemplo, si uno es diabético o yo soy celíaca o uno ha tenido un problema cardíaco, lo más probable que sea un factor hereditario. Vamos a ir a la casa, entonces, como cuenta, las casas lo cuenta como The Game of Life, el juego de la vida.
tu primera experiencia con los problemas, esa nube, que lógicamente todo dependa para qué lado, siempre hay una diagonal que se traza cuando uno le sale la carta de las nubes. Vamos a hacerlo con esta virome. ¿Para qué lado están marcando las nubes? Que representa al rey de oros. Increíblemente las nubes son el rey de oros y la serpiente es la reina de oros. ¿Qué es lo que significa esto? Acá tengo, dejando de lado que se encuentra con los problemas, va creciendo, se encuentra con los problemas en la vida de todo el mundo y un poquito de lluvia para que salga el sol, y acá se encuentra y aprende y experimenta los peligros escondidos, la traición solapada, y empieza a sentir la primer decepción, que puede ser la quinta, la octava, la novena. Yo les estoy relatando cómo está escrito el libro, se los estoy traduciendo. ¿Por qué no me voy a la carta número 8 y a la carta número 9? Esperen que me muevo un poquito más. Porque primero que no me da la mesa. Y segundo, que para abarcar tanto, déjenme moverlas acá. Esta quedaría como eje. Nos vamos a la carta número 8. ¿Qué le pasó? La experiencia de este niño, de esta persona que ha crecido, es entender que hay finales y entender que la muerte es un hecho, que no somos inmortales, que las cosas terminan, se acaban. Y nos vamos a la carta número 9. Todo el mundo te va a ofrecer su simpatía, su admiración, su aprobación. Tiene que ver con la celebración de afuera, representa a la reina de espadas. Todavía se puede encontrar la dicha. Todo depende en qué casa te salga y qué carta te salga al lado. Yo solo estoy relatando el significado de las cartas. Y ahora, después de la carta número 9, donde hay esa simpatía que viene de afuera, esa celebración, resulta que empiezas a ver la vida con sus peligros, que tenés que esquivar los peligros con la hoz o la guadaña, que para mí es una carta excepcional, que hay elementos cortantes. Muchos lo toman como operaciones médicas, todo tiene que ver porque ella hace una separación, la autora hace una separación, Lisa Young Sutton hace una separación y pone a nivel de pareja, a nivel salud, a nivel trabajo, etc. Pero si nos vamos a... O sea, eso es respondiendo a una pregunta. La pregunta es cuando ustedes quieren tener un panorama global de las cosas. Entonces, con el número 10, algunas cosas tienen que quedarse como están, pero otras tienen que ser encaradas y hay que tomar decisiones muy rápidas y cortar, arrancar de raíz o cortar. La hoz jamás corta de raíz. La hoz deja la raíz. No sé si han trabajado con una guadaña. Cortar con una guadaña es cortar una cierta altura para que vuelva a crecer. No es arrancar de raíz como quien arranca un tumor. Es despejar. Eso es muy importante saber cómo se usa una guadaña. Muy bien. Después, ups, el caballo de oros. No sé por qué está identificado con lo que es el látigo. Es una de las peores cartas del tarot porque es circular y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Situaciones que no se resuelven y tu primer gran pelea. Así está relatado. No es que sea la primer gran pelea del consultante. Estoy contando una historia. Te encuentras con tu primer gran pelea y aprendes o a defenderte,
que es peligroso quizá ofrecer cierta resistencia cuando el enemigo es más fuerte que tú, es más gordito, más fuerte, más alto. Y también indica, siempre está debajo de la casa. Por eso yo creo que es la única... No se anda en el medio de la calle a los latigazos con la gente. Esto es la violencia dentro del hogar. Por eso para mí es fundamental la lectura de 7 cartas. Y no he visto un solo gran tabló que tenga 7 cartas. Sí he visto el otro, que tiene 6, el que acabo de enseñar. Era el método antiguo. O sea que para mí esto es el eje. Acá queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después iría 7, 8, 9. Y de este lado también. Pero el hogar, lógicamente que no quiere decir que haya violencia dentro del hogar. Porque acá puede salir cualquier carta, que ahora lo vamos a ver. Muy bien. Vamos a la carta número 12. Los pensamientos que se escapan, el 7 de bastos, para mí es el 7 de bastos, ustedes saben que el 10 de diamantes, que representa los bastos, para mí, el chusmerío barato. Te empezás a encontrar con la vida, está llena de WhatsApps y de ideas ajenas, de la mente que no para como de demasiada información, que los fake news, que las mentiras, el chusmerío, los que hablan de ti, cómo te pueden... hacer bullying a través de los medios de comunicación, de internet, de Facebook, perdón, de lo que sea, de las redes sociales. Entonces, hay demasiada charla que los oídos no pueden tener ideas. Por eso digo, cuando los pensamientos están en la frente, hay que pasarse la mano por la frente porque hay demasiado cuchicheo, chusmerío. Tal es así que el tarot de Ciro Marchetti tiene las lechuzas. Ya es otro tipo de conversación, una conversación que te orienta, que eso es lo increíble que tiene este tarot de Ciro Marchetti. Entonces vas a empezar a saber lo que es el chusmerío y cómo te puede afectar las malas lenguas y cómo los demás comparten sus pensamientos de locura, no porque estén locos, sino de sus críticas, sus juicios de valor. Ahí está. Pero nos vamos a la carta número 13. Y otra vez, en cuanto la vida se pone demasiado loca, con los pájaros, voy a sacar las lechuzas, que representan a Atenea, la sabiduría, la lógica, el pensar con claridad. Justo cuando la vida era demasiado un caos, ¿te acuerdas que hubo un momento en que te gustaba jugar, que te encantaba distraerte, que tenías más inocencia? Los niños, representados por el caballo de espadas, que es al revés, porque ustedes saben que en el tarot el caballo de espadas es el alcahuete, ¿no es cierto? El que te lleva y trae, perdón. El que va, el mensageri, en cierta forma. Y entonces, hay una especie de asombrarse. Uno ha recuperado el poder de asombro, pero eres un poco inocente aún. Cuando sale, es un comienzo, uno puede empezar algo nuevo. Hay un querer descubrir cosas nuevas. Y llega el personaje del cuento, a la carta número 14, que es la zorra. Ella, la zorra, no sé por qué no dicen el zorro, o es un zorro y va debajo de la serpiente. Tenemos otro animal. Tenemos a la serpiente, un reptil, con un animal, con un mamífero. Sangre fría y sangre caliente. Como es y bajamos la guardia. Acá el personaje del cuento bajó la guardia con el zorro. Bajó su defensa, se olvidó de que hay gente que es mentirosa, que te puede traicionar. Y andaba jugando por el mundo. Y resulta
tenés mucha energía, estás entusiasmado por el futuro, querés novelería y resulta que no todo el mundo tiene sus mejores intereses o los mejores intereses en su corazón. El zorro en la Edad Media representaba al diablo. ¿Por qué? Porque la gente sabía que el zorro comía la comida. Entonces era el mal, se perdía te robaba las uvas. La famosa parábola del zorro y el cuervo. No confíes en el zorro, pero todos tenemos un poco de diablitos adentro nuestro, ser astutos. Aprende el personaje que tiene que cuidarse por sí mismo, que no puede bajar la guardia, pero también es el autotrabajo. No se olviden de eso. Es la supervivencia del más apto de acuerdo a Darwin. Muy bien. En el área laboral, ¿no? O en el área puede ser afectiva, todo depende. De ahí nos vamos el personaje, sigue paseando por la vida y de repente se encuentra con la carta número 15. Tenemos 7 cartas, 7, 14. Primer carta debajo del ataúd es la carta número 15 y debajo del mensajero. ¿Quién es y qué nos dice la carta número 15? Déjenme sacar las otras. En el paseo de este personaje. Anda por la vida. Les dice que necesitas fuerza y coraje para proteger lo que es tuyo. Esta carta es la carta de la envidia para la autora. Es de los que quieren quedarse con lo tuyo. También habla de la testarudez en otros tarots, en otras cartas de Lenormand. Habla del abrazo de la mamá oso, de la sobreprotección. Habla de la suegra, habla de la abuela, habla de la madre, de las personas mayores de la familia. Muy bien. Es una división entre lo que tienes y lo que no tienes. Lo que no tienes, lo quieren los demás. Esta es la interpretación que hace en la historia del devenir del personaje. Es una carta de economía, es una carta de proteger nuestros bienes, es una carta de defender lo que hemos hecho o nuestra propiedad privada. Es una carta de ganancia realmente, pero te está diciendo que estés en guardia, que sabes que tenés que defender las cosas. Ella habla mucho, es tu primer sabor de la envidia. Una cosa son los celos y otra cosa es la envidia. La serpiente no habla de la envidia, la serpiente habla de decepción, de nuestra decepción ante la vida. Esto es la envidia que viene de afuera. Muy bien. Vamos, sigue transcurriendo, se va a la carta 16 y de repente encuentras que tu vida tiene un sentido. La carta de la estrella, que también habla mucho del internet y de todo lo que tenga que ver ahora con los métodos de comunicación, etc. Entonces, vas a empezar a transitar un camino. O sea, el personaje empieza a confiar en su intuición, el 6 de copa, en sus sentimientos, en lo que quiere en la vida. Hora de los gatos, perdón. Y te das cuenta que tienes una meta, percibes, intuyes que tienes algo, un destino. Y empiezas a buscar una guía espiritual, un propósito mayor. Por eso es la carta de la espiritualidad. No tiene nada que ver con la carta de la estrella del tarot. Una visión, tienes una visión, tienes una dirección, es como una brújula. Y vas a seguir, vas a tratar de seguir esa estrella que te va guiando. Y nos encontramos con la carta 17, a ver qué le pasa al personaje. Las cosas están cambiando de una manera increíble. Te vas de la casa familiar, abandonas el nido. Y viene la carta 16.
perdón, la carta 17, la carta 18, perdón, no sé por qué el perro, la lealtad. Miren dónde está la lealtad, debajo de la violencia, de las discusiones y en la línea de la casa. Ahora te estás acercando a tus amistades y decidiendo quiénes van a ser tus amigos, a quién vas a preferir, a quién le vas a dar tu lealtad. Esto es lo que le pasa al personaje, ¿no? Y tú te das cuenta que puedes formar relaciones muy profundas fuera del hogar. Por eso para mí es fundamental esta lectura de 7 cartas de izquierda a derecha. Uno dejarás a tu madre y tu padre y formarás un nuevo hogar. Pero no es ir y casarse cuando sale el perro. Habla de encontrar un nuevo núcleo, los amigos elegidos. Los amigos eligen, la familia no. Y de ahí nos vamos a la carta 19. ¿Qué le pasa al personaje en la carta 19 que está debajo de los chusmeríos y debajo de la salud? Habla de los sanatorios, de los hospitales, habla del quedarnos aislados, a veces nos aíslan los chusmeríos, esa entidad que nos crearon, especialmente las brujas, ¿vieron? Y la suegra. Muy bien, no, mejor no, déjala que se quede sola. Muy bien, acá viene la autoridad. El personaje se encuentra con que hay una burocracia, hay un Estado, está la policía, están las cárceles, está esto, está dar vuelta, ir a buscar tu cédula, etc. Tener toda la documentación al día, votar, no votar, etc. Entonces te das cuenta que viene la autoridad. Eres adulto ya. Y hay cosas en la vida que son mucho más grandes que tú mismo, tu familia y que tu comunidad. Son las leyes y las instituciones que han sobrevivido, como la democracia, como los imperios en determinados países que hay todavía gobiernos reales, que han sobrevivido al tiempo. Son las instituciones. La iglesia es una de ellas. Está representado por el 6 de espadas. Muy bien. ¿Te das cuenta entonces que hay una cierta rigidez y que la burocracia puede tardar 5 años, la justicia puede tardar 10? Dice que tarda pero llega, pero para ese tiempo uno ya está muerto, ¿no es cierto? Que están los bancos, etcétera, etcétera. Y ahí hay diferentes niveles en el mundo. Algunas personas están arriba, son los magistrados, las autoridades, los doctores que saben todo, son los dueños de la verdad. Se cree que saben todo. Hay una separación. Es la primera separación. Entonces también por eso habla tanto de aislarnos del mundo. Y ahí te entra la ambición. Le entra el personaje. Yo quiero pertenecer a lo jerárquico, a lo burocrático. Yo quiero pertenecer a eso. Por eso el zorro es el autotrabajo y la torre es yo quiero pertenecer al Banco Central o a una institución o a un club de fútbol o a un lugar donde se paga mucho y donde sabes que hay una nómina y ya hay una cierta seguridad, ¿no es cierto? Un respaldo. Pero hay una separación, diferentes grados. Y acá ¿por qué nace la ambición? Porque queremos llegar al tope, queremos llegar a la cumbre del poder. Este es uno de los simbolismos de la torre. Dejando de lado que si aparece una consulta por si vamos a resolver algo con papel y aparece la torre, o de salud y aparece la torre, estamos hablando de hospitales, instituciones, etc. ¿Qué le pasa a este personaje? Luego de la torre aparece, quieres expandir tu mundo personal dentro de la vida social, o perteneces a un club, o te vuelves, te relacionas más, porque una cosa son los amigos, una cosa es la carta 18, que son la amistad, la intimidad con otra persona, contarle
como si fuera nuestro amigo del alma. Se suele dar mucho en la adolescencia, se suele dar mucho entre mujeres, entre hombres. Por eso yo digo, un amigo hombre es más importante inclusive que una amiga mujer, porque entre los hombres tienen sus cofradías, como lo tienen las mujeres. Se llama sorority. Muy bien. Y acá resulta, tú aprendes cómo actuar en público. No puedes hacer pichí en el medio de la calle. Tienes que respetar las normas. A menos que lo quieras hacer, pero atenta a las consecuencias. Cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo mantener silencio, con quiénes. Lo que se llama lo políticamente correcto. Y puedes aprender mucho del comportamiento de la manada. Puedes seguir la manada o aislarte del mundo. Y los demás, el mundo social, puede aprender muchísimo de ti. Esto es lo más importante. ¿Cuántas veces estamos encerrados en una torre y no tenemos contacto con el público, con el mundo que nos rodea? Miren, voy a apoyar el libro porque tengo que buscar la carta 21, que no sé dónde la puse. Esperen un poco. Acá. La montaña. Oh. Que a mí me encanta la montaña, a mí me encantan los obstáculos. ¿Qué quieren que les diga? Demasiado llano es muy aburrido. Sería tan aburrida la vida si fuera todo una senda llana, un valle, no un valle de lágrimas. Bueno, entonces sigue este personaje, pero la vida social le trae enemigos. Y querés poner distancia. Hay que hacer mucho esfuerzo y hay que sobreponerse a los obstáculos. La montaña nos para temporalmente. Y es un trancazo pero temporal, hay que dar una vueltita, hay que encontrar otro caminito para llegar a superar este obstáculo que a veces saca lo mejor de nosotros mismos, porque saca nuestra resiliencia y corresponde al 8 de oros, que para mí es una carta espectacular, es empezar de nuevo. Muy bien, resulta que sigue paseando nuestro personaje y se encuentra con la encrucijada. Oh, se encuentra que viene a ser los dos caminos en el tarot, que se llama los enamorados, que en realidad se llama los dos caminos. Tienes que hacerte responsable y es momento de encontrarte con este cruce de camino. ¿Para qué lado agarro? Pero te has encontrado con este cruce de caminos y debes elegir. Para Libra es tremendo, porque elegir entre dos cosas para el signo de Libra prefiere tener las dos cosas al mismo tiempo. No es que no le guste elegir, quiere tener las dos cosas al mismo tiempo. Se llama el estado scleranthus para las flores de Bach. Hay que tomar una decisión. ¿Qué pasa cuando tomamos una decisión? Según el Game of Hope, o sea, el juego de la esperanza, al tomar una decisión volvemos, nos lleva de vuelta al obstáculo, porque al tomar una decisión nos damos cuenta que no podemos seguir alegremente con lo que estamos haciendo y volvemos al obstáculo. Canela. Muy bien. Entonces, es increíble, ¿no? Y no solamente, dice la autora, nos lleva a la montaña, sino que nos lleva a esta decisión, este crossroad, no sé cómo se dice en castellano, la encrucijada, nos lleva a la montaña y nos lleva a reasignar nuevo grupo social. O a cambiar la mirada sobre un grupo social, o a cambiar de las personas, o a separarnos de un grupo social. Miren qué interesante que es la vida de este cuento que les estoy contando. Muy bien, tenemos la carta 22 y nos vamos a la 23. Se encuentra con los ratoncitos, con las ratitas, con los ratones. Y de repente experimenta el personaje lo que es la verdadera pérdida.
una sensación de pérdida, un gasto, un estrés, una forma de que no ha perdido su paz el Producto Bruto Interno, porque no tomó una decisión correcta, o porque quizá la gente que lo rodea, o la rodea, que es como yo lo veo, no está valorando, porque esto pasa siempre por el trabajo que uno hace en una empresa, dentro de la casa, y no se considera el esfuerzo que hemos hecho. No hay retorno en el pago, que es una forma de robo. También puede indicar esto literalmente, dice la autora, you are back with it. Estás de vuelta con enemigos que te están robando, ya sea el tiempo, ya sea tu esfuerzo, ya sea realmente te están la cena, se quedan a comer y después se quedan un rato más, y cuando fuiste a la noche a buscar la comida resulta que no te quedaban ni los huevos en la heladera. Algunas veces puede llevar a lo que hemos perdido en la vida, y otras veces, dice la autora, es algo que se ha ido para siempre. Las malas decisiones llevan a grandes matetes o desastres. La palabra está en inglés. Messes es, no la voy a decir en castellano. A cosas, a meter la pata hasta o la rodilla hasta... Muy bien. Vamos a ver qué le pasa. Yo no sé por qué, pero esto lo interpreto siempre como que hay demasiado estrés, hay demasiada información, hay demasiado moviéndose y uno no encuentra la paz. Porque cuando uno está en paz, no importa que nos hayan robado todo, no importa cuánto, porque podemos empezar de vuelta si tenemos paz. Pero nos echamos la culpa, tomamos la decisión equivocada. A veces era la única decisión que podíamos tomar. Por eso yo les estoy relatando algo que no tiene nada que ver con mi interpretación ni con la interpretación de ustedes. Esto es la autora. Esto es un review de un libro. Y justo cuando estabas, la vida se te había complicado con los ratones, aparece el corazón. Lo que hacemos desde el corazón, los sentimientos. Miren qué interesante. Descubres que hay una real pasión en ti. Por eso yo atribuyo que te tienen que robar para saber lo que valorabas y empezar. Es la fuerza de la pasión de empezar de vuelta. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? También se aplica a las relaciones afectivas, bla, bla, el amor, etc. El corazón siempre se relaciona con el amor, pero es nuestro corazón. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? Y esto le dice la autora. ¿Cuál es tu verdadera pasión? También puedes tener tu primer sensación afectiva o amorosa por otra persona, o una pasión por algo o por alguien. Que increíblemente los ratones están debajo de esta meta, de la estrella, de todo tan divino, el trébol, los ramos, todos plantitas, estamos tan vegetales. Miren, el trébol, el ramo, la luminaria de la estrella, y aparecen los ratones. Yo siempre digo, no hay mal que por bien no venga. Canela, mirá que te voy a poner un bozal. Ah, sí, eso podría comprarle, no me había dado cuenta. Le podría comprar un bozal. Muy bien, estamos en la carta 24 entonces. De todas maneras, tu pasión y alegría de la vida te van a llevar a la unión con algo, con alguien. Y acá dice, en el juego, en el Game of Hopes, el juego de la esperanza, que es precisamente lo que se basa en lo que estoy relatando, Game of Hopes, el juego de la esperanza, se dice que automáticamente tenés como 2 saltos en la vida. Es un juego de mesa, ¿no? Muy bien. Vamos a la carta 26. Estás estudiando... Esperen un poquitito. 25, perdón. 25. Ahora
te quieres comprometer. No es firmar el papelito, es dar la palabra a algo o a alguien fuera de ti mismo. Es algo así, por supuesto está representado por el as de oros. Es como la carta de Libra, el yo y los otros, la casa de Libra. Yo he descubierto al otro, me comprometo con el otro, firmo un contrato, es la casa de los acuerdos. Por eso está el anillo que es circular. Es la casa de los compromisos. Pero la palabra dada de firmar un contrato por un alquiler, de comprometerse con algo fielmente, es una muy linda. Depende de si en la casa de los compromisos sale la víbora, sale la hoz, todo depende de las casas donde salgan. Yo les estoy relatando simplemente el significado. Entonces todo divino, hay contratos, hay acuerdos, has dado la palabra a alguien fuera de ti mismo. Y viene la carta 26. Yo lo interpreto como lo oculto, también como las cartas de tarot lo interpreta ella, un mazo de cartas, los libros de estudio. Ahora estás estudiando y el personaje quiere aprender cosas nuevas. Y las lecciones de la vida, el libro son siempre lecciones de vida, pero el libro está cerrado, quiere decir que hay algo que se tiene que revelar, algo que tenemos que aprender. Quieres conocer los secretos. Un libro indica secretos del universo, de la vida. Vamos a suponer que sale el secreto sobre los ratones. Entonces hay algo que uno tiene que descubrir. ¿Quién me está robando? ¿Quién se ha comido todo el queso? Muy bien. Entonces este libro, que me da 8, que me da el 10 de bastos, que es ustedes saben que el 10 de bastos representa siempre el agotamiento que uno siente en la vida porque lleva demasiada carga, porque está haciendo una motivación, tiene que profundizar. Es la energía, nuestra energía en el campo de lo que es la creatividad. Fíjense qué apasionante. Hay que quemarse las pestañas si uno quiere un título. Y fíjense debajo de quién está. Está debajo de la torre. Y ¿se acuerdan que contaba la torre? Yo quiero tener poder. Si querés tener poder, hermano, y si querés ser juez o abogado, vas a tener que quemarte las pestañas. Es así como de simple como uno lo ve cuando hace una distribución de 7 cartas. Muy bien. Uno aprende. Lo más importante que dice la autora, tú aprendes que no siempre debes comunicar lo que sientes. Aprende a cerrar la boca, aprende a guardar tus secretos. Esta es la primera vez que veo esta versión del libro. Me parece fundamental. Hay muchas veces que tenemos que guardarnos las cosas, no decirlas, lo no dicho, que uno lo intuye, pero más que nada se aprende que el conocimiento no se debería regalar. Es el abogado, el médico que nos da, el que te arregla el auto, que te dice, sí, bueno, la bujía, vio, y el rulemán, pero usted, no sé, hay algo acá y resulta que a la otra semana que viene no te da toda la respuesta en el momento. Entonces, con la carta 26, desaparece la inocencia. Me parece fundamental. Una cosa son enterarte con la víbora. Te enteraste. No podés creer por qué pasó esto. ¿Cómo te pudieron hacer esto? O puede ser que uno lo está haciendo a otros. Pero con el libro no es la inocencia. Acá se pierde la inocencia. Uno aprende a ser astuto para tener poder. Esta es mi forma de interpretar con las 7 cartas. Ustedes harán la suya.
desaparece la inocencia, y cuanto más aprendes, te das cuenta que menos sabes. Lo que te manda de vuelta al jardín, se pegan las cartas. Todas las cartas que se tocan están relacionadas. ¿Por qué? Porque tu vida social y tu estatus social en la vida va a estar dado por tu conocimiento. Es muy apasionante. Muy bien. La carta 27. Las cosas en la novela de este personaje se hacen oficiales. El email, la carta, en un momento las cartas era la piel de Dios. Recibir el bando, de ahí viene la palabra contrabando, el bando real y el contrabando, uno iba en contra del bando real. Uno empieza a hacer las cosas oficiales, las pone por escrito, firma los contratos, la tarjeta de crédito, esto puede hablar mucho de las tarjetas de crédito cuando aparece, la cuentita del banco, la comunicación clara, que no siempre hay que también habla mucho parecido al libro, cuidado con lo que decís, cuando aparece la carta, que recibir una carta ahora es un milagro, hay que tener un poco de cuidado. Te puedes sentir inclinado a empezar un diario, a escribir un libro, a llevar los datos de lo que estás haciendo, a journaling. Journaling es tener ¿cómo se llama? Un diario personal. Muy bien, acá el personaje se encuentra consigo mismo. En este tarot hay dos hombres. Esperen un poquito que les busco el otro hombre, y hay dos mujeres. Acá está el otro hombre, de pelo en pecho. Este es más aburridito. Muy bien. Tenemos los dos hombres como tenemos las dos mujeres que vienen acá. Ahora seguimos. Muy bien. Nos encontramos entonces con que el personaje encontró un partner, una figura paternal, masculina, analítica, dominante. Esto es el arquetipo, porque es el arquetipo del poder. Si ustedes quieren marcarlo como el hombre en una consulta, que esto es lo que habla mucho la autora, van a elegir marcar la carta, o van a elegir que les hay entre dos personas. ¿Y por qué se eligió en este tarot dos mujeres y dos hombres? Porque esta es la otra mujer, puede ser una pareja de dos mujeres, o la otra mujer en la vida, o una pareja de dos hombres. Es tan sencillo como eso. Muy bien. Pasamos a la siguiente fila. Nos encontramos con las Elias. En este momento, con la carta 28, te vuelves más fuerte, tienes un sentido de tu rol como un adulto, maternal, intuitivo, femenino, pasivo en el sentido de saber esperar. No es que las mujeres sean pasivos. Se supone que la carta del hombre es una carta de poder, de mando, y la carta de la mujer es una carta de intuición, de saber esperar, de saber cuándo plantar, cuándo sembrar. Ese es el arquetipo. Y nos vamos a los lirios. El personaje anda paseando por la vida y de repente empieza a sentir los lazos familiares, los ancestros. No solamente descubre su sexualidad apasionada, la cala es una flor masculina, el pistilo es la flor que indica el pene. Por eso es el rey de espadas, representa a Libra, regido por Venus. Acuario, Libra, Géminis. ¿Qué pasa con esta carta de los lirios? Uno está madurando, el personaje está madurando y se empieza a apreciar a los tíos, a los tatarabuelos, a los bisabuelos, al linaje familiar, a los ancestros, a los mayores.
especialmente en la pandemia, esto con los mayores se dieron cuenta, a muchos les vino bárbaro porque los mayores no se podían visitar, pero de repente todo el mundo empezó a buscar su linaje, a ver su tatarabuela, su bisabuela, cosa que muchos nos ocupamos de hacer, y aunque no tengamos parientes, podemos ir al parientes vivos o de no sabemos, murieron todos. Uno va a la iglesia de la fe de bautismo o al registro civil y puede buscar todo su linaje. Inclusive hay en Google una parte que se llama Heritage que puede entrar. Muy bien, en Google digo, sí, dije bien. La carta 31, el sol. Miren esto, que ya bajó el sol. Son las 20:01. Acá hay una sensación de bendición y de unificación dentro de la familia. Estás madurando y aprecias las cosas de otra manera, pero también con esta energía del sol que debes usar mientras lo tengas, buscas el calor y la alegría y empiezas a ver las cosas con claridad. Se alumbra todo. No es como el sol del tarot y no es la luna que ahora va a venir como la luna del tarot. Muy bien. Está con el sol y el personaje se encuentra con la luna. Empieza a reorganizar. Empieza a ver que el criterio de los demás, porque esta es la fama, lo que hemos hecho con nuestra vida, cómo opinan los demás, siendo reconocidos, es tremendamente importante para tu fama. Quieres el personaje quiere el respeto de los demás y considera muy bien a quién le da su respeto, a quién admira. Es una carta muy importante esta, ¿eh? Si sale, por ejemplo, el ramo con la luna, quiere decir que uno es apreciado, somos animales de aprobación. Si sale con el libro, como que oculta la cosa, la apreciación que nos tienen. En tanto el sol es claridad, lo que está en la superficie de la luna, hay que profundizar en el ser humano, no dejarse guiar por las apariencias para ver qué hay bajo la superficie, como diciendo, pues es que me dio una impresión esta persona, pero después que empecé a hablar con él o con ella, me resultó totalmente diferente. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Y cuando está seguida, lo más importante en una apertura, dice la autora, que cuando se ve que el sol está seguido por la luna, nos damos cuenta de la limitación de la vida y cae en la línea de los compromisos, de la lealtad, de la violencia y de la casa. Muy bien. Muchas veces somos rechazados por la misma gente de la familia y la lealtad la encontramos en otro lado, o la admiración en extraños cuando en la familia ni nos soportan. Yo creo que son muchos los que se van a sentir identificados. Y acá viene esta carta que me encanta. Es peligrosa. La carta de las soluciones de nuestro personaje en su vida ha abierto algunas puertas y ha cerrado otras, porque no es solo abrir, también es cerrar, clausurar. Pero tienes la llave del cómo vas a vivir tu vida de ahora en adelante. Y es tu decisión elegir con sabiduría. La llave con la serpiente, con las nubes, por ejemplo, después de las nubes, que lo que viene después a la derecha es lo que nos da una solución, es que en un tiempo de confusión se abre algo, es como una ventana. Nos vamos a la carta 34, vieron que las cartas altas son muy buenas en el tarot de Lenormand. Has encontrado, en la carta de la llave siempre una solución. Acá es la abundancia. La abundancia, los recursos, aunque no tengan un peso, es la abundancia de creatividad. El agua también significa campo emocional, representada por el rey de bastos. Y nos está hablando de la libertad, de la independencia, poder moverse y empezar a amasar, a cuidar sus recursos.
También habla del esperma masculino, por lo salado del mar. Si sale esta carta con la hoz, después de la hoz, o así, a la derecha la hoz, quiere decir que la persona tiene un problema generalmente de recuento de esperma. Eso es un detalle, cada cual lo interpreta como quiere. Estas son las accesorias. Y llegamos al ancla. ¿Qué le pasa? Al llegar hasta el personaje consiguió sus metas, la vida le parece que es una cosa maravillosa, todo está seguro, a seguro lo llevaron preso, pero también es la carta de estar paralizados. Esta carta en el nivel físico habla de cañerías, como la serpiente. Después se los voy a contar. Cañerías, todo lo que está tapado, etc. Y la última carta, la podemos dejar acá abajo en la cruz, que habla de que, bueno, pero la ley es universal para nuestro personaje. Y hay problemas, y hay pesos que llevar y cruces que cargar. Entonces, el personaje se da cuenta que debe dejarlas y debe decidir si va a seguir cargando con muertos ajenos. Es la ley de la termodinámica. La energía no cambia, se transforma. Como si tú, acá dice, cuando tú cambies tu energía va a llegar o se va a transformar en otra cosa y va a empezar de vuelta el juego. Por eso yo esta carta la pongo siempre en el medio, en la línea del destino. Y ahí, por supuesto, no en esto no es una lectura, pero si ustedes abren la carta y donde sale la cruz, les va a marcar, es el cambio de energía. ¿Con qué lo vas a reemplazar? Bueno, esta es mi primera etapa del review de lo que es el libro de Anne Sutton, y después la parte que me encanta, que es lo que les decía y se lo voy a mostrar, las cartas cargadas. O así, que es maravilloso porque habla de las preguntas, qué tipo de preguntas hacer, qué es una carta cargada, qué es un sistema, qué es leer con intuición, cómo leer con las cartas cargadas y cómo hacer una lectura enfocada, cargada o no cargadas. Muy bien. Cuando uno carga una carta, se crea una narrativa. ¿Qué quiere decir cargar una carta y crear una narrativa? Déjenme juntar esto. Vamos a suponer que uno no ha cargado la carta, que hay todo un sistema, que ahora se los muestro, esperen un poquitito. Supóngase que a ver, ¿de qué pueden querer saber? Quieren saber, o simplemente, más fácil aún, a mí no me gusta que hagan preguntas, entonces vamos a suponer que yo mezclo las cartas, la intención de este tarot, de Luan, es que me dé una respuesta, a ver qué cambios van a venir con este nuevo ciclo de vida. Y me sale la carta de la violencia, de las cosas que se repiten. Este es el tema, que es lo que quiero terminar de una vez por todas. Las discusiones en la familia, ya se las acabo de explicar. La violencia dentro del hogar, no es que yo viva con violencia, pero es una carta que yo sé que hay que tener una charla. Entonces, ¿qué hago? Tomo el mazo, la meto, esto es cargar la carta. Ya sé que esa va a ser la carta de la cual estoy buscando una respuesta. Una carta cargada. Ustedes, no sé, pueden elegir la carta. Yo en este caso saqué la primera. La mezclan muy bien, cargan el mazo, ella tiene todo un ritual
de conexión, de desconexión. Déjenme girar un poquito la cámara. ¿Cómo hacer para cerrar después de una consulta? ¿Cómo abrir un espacio sagrado? ¿Cómo conectarse con sus guías, con sus ancestros? Bueno, hay cartas que se dan vuelta. ¿Por qué se dan vuelta? Como si tuviera, el perro habla de la lealtad. ¿Qué voy a hacer con la carta cargada? Está acá adentro. Si uno busca en el libro de ella, casualmente lo abrí, acá está, o casualidad lo abrí en el mismo lugar, está en inglés y dice: discordia, drama, efecto, cosas que se repiten, conflictos, tensión. Muy bien. Eso es, vieron que yo, la pregunta puntual que hice, ¿qué es lo que trae esta nueva etapa? Entonces la buscamos, dan vuelta al mazo y empieza. Ustedes al principio tienen que decir, la carta que yo voy a buscar va a estar en el medio. Las dos cartas que me salgan a la derecha en el mazo de la imagen que estoy buscando, ahora se los muestro, va a ser la evolución, y las cartas de la izquierda que lo produjo. Vamos a ver si la encuentro. Déjenme hacer así. Acá está. Las dos cartas de la izquierda, olvídense de las demás, son la mamá osa, la abuelita, la testarudez. Acá está. Esto es el pasado. A mi izquierda el pasado. Acá está la carta marcada. Las discusiones, etc. Y después las que siguen vienen a ser por una casa y por un cambio. ¿Ven? Entonces, esto es leer una carta marcada. ¿Cómo se lee? Bueno, hubo una testarudez, hubo una discusión, hubo un mensaje que tuvo una consecuencia que esto es un hecho que va a suceder nuevamente. Esta es la mamá oso, la persona mayor de la familia, el dinero, el poder, y viene una discusión respecto a una propiedad, a una casa y a un cambio en esa casa. Y ustedes saben que estamos tratando de vender una propiedad, vender o arreglarlo, alquilarlo, lo que sea. Que yo no sé por qué. Entonces ustedes tienen el mazo así. La carta de abajo es lo que no pueden controlar. Hay un compromiso, hay un hecho. Ahí somos, yo soy dueña de la mitad y mis hijos son dueños de la otra mitad, o sea que ahí está, hay una palabra dada. Yo he dado una palabra. Esto es lo que pesa sobre la situación en el presente, y la carta de arriba es lo que se puede cambiar. Aparece la llave. O sea que esto se va a resolver. Luego le pueden poner la carta de abajo a esta casa, que es lo que no pueden controlar, y me aparece demasiados intereses, lo no dicho, tener cuidado con hacer las cosas demasiado rápido, y lo que sí puedo controlar, y aparece una mujer. ¿Qué puedo ser yo? La consultante, o que sea. Vamos a ver por qué en este pasado está esta testarudez, esta lucha de poder. Por una situación emocional, por algo que se hizo desde el corazón y que no dio el resultado que se esperaba. Vamos a ver con la carta de arriba lo que se podría haber cambiado. El ramo, ¿ven? O sea que acá ya la persona, acá a la abuelita, a la persona que manejaba las cosas, como que se la sacó, no hubo ni afecto ni hubo consideración, al contrario, porque el ramo es, mira, capaz que tenés razón. Y podemos ponerle, de la que se les ocurra, una carta a la derecha, y viene de una persona, de un ancestro, de una persona mayor que ya no está, y en el futuro sale una persona más joven. Dos hombres, el rey de picas, que puede representar a Libra,
y el rey de corazones. Y ponemos una en el medio. Dada una discusión, se terminan los problemas. Y sale el sol. ¿Ven? Así, y podríamos poner algún compromiso. Se hizo un compromiso, se dio una palabra sin pensar en las consecuencias, y en esta llave, que va a abrir una puerta, va a haber un mensaje que llega, que va a haber que analizar, y la firma de papeles. Esto es un hecho. Así de siempre, acá hay como una mudanza, que podríamos poner la carta, y que tiene que ver con los ancestros, con la salud, es mudanza, movimiento, estabilidad y un golpe de suerte. ¿Ven? Y podríamos que nos olvidamos en el pasado este mensaje, y hubo un mensaje, sí, el robo, poner plata, poner plata, poner plata, poner plata, y que no llevaba a ninguna parte, por una muerte. Y yo creo que ustedes la historia ya la saben. Esa muerte nos dejó a todos devastados. ¿Ven? Así se hace una lectura. Ha sido un placer. Y vamos a ver qué está pasando en la Argentina con las elecciones. Nos estamos